Hay casos que parecen imposibles incluso cuando ya conoces el final. Casos que cuanto más los escuchas menos sentido tienen. Y el de Paulette Guevara Farah es uno de esos misterios que siguen provocando escalofríos porque la pregunta es tan simple como brutal. ¿Cómo puede desaparecer una niña de 4 años de su habitación, movilizar a todo un país, ser buscada por policías, familiares, peritos y medios de comunicación y aparecer 9 días después muerta en el mismo cuarto, entre su colchón y la base de su propia cama? No estamos hablando de una casa abandonada, no estamos hablando de un lugar remoto, no estamos hablando de una desaparición en mitad del bosque, estamos hablando de una niña dentro de su propio hogar, en una zona residencial de alto nivel del Estado de México, rodeada de adultos, personal doméstico, familiares, cámaras, periodistas, autoridades y especialistas, y aún así nadie la vio. Antes de entrar en esta historia, deja un buen like, suscríbete al canal y escribe en comentarios qué crees tú que pasó realmente con Paulette. Porque este caso tiene una versión oficial, sí, pero también tiene demasiadas sombras, demasiadas contradicciones y demasiados detalles difíciles de tragar. Y cuando una niña aparece muerta, donde supuestamente ya se había buscado una y otra vez, la gente tiene derecho a hacerse preguntas. Paulette Guevara Farah tenía 4 años. Era una niña pequeña, vulnerable, con discapacidad motriz y de lenguaje. Vivía con su familia en Huixquilucan, en el Estado de México. Sus padres eran Mauricio Guevara y Lizeth Farah. La familia pertenecía a un entorno acomodado, con recursos, contactos y una vida que desde fuera parecía cómoda y protegida. Pero el 22 de marzo de 2010 todo se vino abajo. Según la versión oficial, Paulette había sido acostada la noche anterior en su habitación. A la mañana siguiente, cuando fueron a despertarla, la niña ya no estaba. No había señales claras de entrada forzada, no había una explicación evidente, no había una pista contundente. Una niña de 4 años, con limitaciones para moverse y comunicarse, simplemente había desaparecido. Y sí, ahí empieza el horror. La familia comenzó la búsqueda, se revisó la casa, se dio aviso a las autoridades, el caso saltó rápidamente a los medios. Aparecieron carteles, llamados desesperados, entrevistas, declaraciones públicas. México entero empezó a conocer el rostro de Paulette, una niña pequeña, frágil, desaparecida de una forma inexplicable. El país se enganchó al caso porque tenía todos los ingredientes de una historia demoledora. Una niña vulnerable, una familia con dinero, una desaparición dentro de casa, autoridades bajo presión y una pregunta que no dejaba dormir a nadie. Si Paulette no podía irse sola fácilmente, entonces, ¿quién se la llevó? Durante esos días se habló de secuestro, se habló de una posible sustracción, se habló de la posibilidad de que alguien hubiera entrado al domicilio, se habló de conflictos familiares, se habló de todo. El caso se convirtió en un espectáculo nacional. Las cámaras entraban, salían, preguntaban, señalaban. Cada gesto de los padres era analizado, cada palabra era repetida, cada silencio parecía sospechoso. Y aquí es donde el caso empieza a volverse turbio. Porque la habitación de Paulette no quedó sellada como una escena intocable. Al contrario, fue un ir y venir de personas, autoridades, familiares, periodistas, conocidos. Se dieron entrevistas cerca del lugar donde supuestamente la niña había desaparecido. Se hicieron inspecciones, se revisó el dormitorio, se miró la cama, se habló de búsqueda exhaustiva. Pero no, Paulette no aparecía. Cada hora que pasaba hacía el caso más extraño. Si había sido un secuestro, ¿por qué no había una exigencia clara? Si alguien se la había llevado, ¿cómo lo hizo sin dejar señales evidentes? Si la niña había salido por su cuenta, ¿cómo pudo hacerlo? Y si estaba dentro de la casa, ¿cómo era posible que nadie la encontrara? La presión mediática crecía. El caso ya no era solo una investigación, era una obsesión nacional. Y como suele pasar en estos casos, cuando no hay respuestas, aparecen, sí, sospechosos. La opinión pública empezó a mirar hacia dentro de la familia. Los padres fueron cuestionados, las nanas fueron interrogadas, el ambiente se volvió irrespirable. El caso Paulette dejó de ser solo la búsqueda de una niña y se convirtió en un juicio televisivo. Y entonces
llegó el giro que dejó a todo México helado. El 31 de marzo de 2010, 9 días después de la desaparición, el cuerpo de Paulette, sí, fue encontrado, atentos, en su propia habitación. No en un parque, no en una carretera, no en una casa ajena, no enterrada, no escondida a kilómetros de distancia. Estaba en su cama, más concretamente, estaba entre el colchón y la base de la cama, envuelta entre sábanas o edredones, en un espacio reducido, en el mismo cuarto que había sido revisado, en el mismo lugar donde habían estado personas durante días, en el mismo dormitorio que era el centro del caso, y ahí sí explotó todo. Porque la versión oficial podía decir lo que quisiera, pero para millones de personas había una pregunta imposible de borrar. ¿Cómo nadie vio el cuerpo durante 9 días? ¿Cómo pudo estar ahí mientras la buscaban? ¿Cómo pudo estar ahí mientras se revisaba la habitación? ¿Cómo pudo estar ahí mientras el caso aparecía en televisión? ¿Cómo pudo estar ahí mientras México entero preguntaba dónde estaba Paulette? La explicación oficial fue que se trató de un accidente. Según esa versión, Paulette habría caído accidentalmente en ese espacio de la cama, habría quedado atrapada y habría muerto por asfixia. Las autoridades sostuvieron que el cuerpo no había sido movido después de la muerte, lo que reforzaba la hipótesis de que la niña siempre estuvo ahí. Pero claro, una cosa es la versión oficial y otra muy distinta es la percepción pública, porque el caso ya estaba contaminado por errores, por filtraciones, por contradicciones, por declaraciones desafortunadas, por una investigación que muchos consideraron desastrosa. Y cuando una investigación empieza mal, aunque luego diga la verdad, la gente ya no confía. Tras el hallazgo del cuerpo, la tensión se disparó. La madre de Paulette, Lisette Farah, fue señalada con fuerza por sectores de la opinión pública. El procurador Alberto Batpa llegó a colocarla bajo sospecha en un primer momento, y durante semanas los medios analizaron sus entrevistas, su tono, sus expresiones, su vida privada, sus contradicciones reales o aparentes. Fue, sí, una carnicería mediática. La procuradora terminó concluyendo que la muerte fue accidental, que Paulette cayó en ese espacio de la cama y murió por asfixia, que no hubo homicidio, que no había responsables penales. Esa fue la conclusión oficial. Pero amigos, más de una década después, Paulette Guevara Farah sigue siendo uno de los casos más impactantes de México, no necesariamente porque no exista una versión oficial, sino porque esa versión compite contra una montaña de dudas, y cuando una historia involucra a una niña muerta, una búsqueda fallida y un cuerpo hallado en el lugar más obvio, las dudas no desaparecen fácilmente. El caso Paulette es una historia de horror, pero sí, también de incompetencia. Es una historia de dolor, sí, pero también de espectáculo. Es una historia de una familia rota, sí, pero también de un país que miró con indignación cómo la justicia parecía tropezar una y otra vez. Y al final queda la imagen más dura: una cama, una habitación infantil, una niña que todos buscaban fuera, mientras la respuesta estaba dentro. Quizá fue un accidente, quizá fue una cadena imperdonable de errores, quizá hubo algo más que nunca se pudo demostrar, pero lo que es imposible negar es que Paulette merecía una investigación limpia, seria, profesional y sin ese circo mediático que terminó devorándolo todo. Si la historia te ha impactado, deja un buen like, suscríbete al canal y escribe en comentarios qué crees que pasó realmente. ¿Te convence la versión oficial del accidente o piensas que hay demasiadas piezas que no encajan? Te leo en comentarios, porque el caso Paulette sigue siendo uno de esos misterios donde cada detalle cambia la historia completa. Hasta el próximo vídeo.